bienvenidas a este nuevo episodio de Sánate, este espacio en podcast en donde estamos creando un espacio seguro para hablar de los temas de bienestar. Como saben, Sánate es un refugio de bienestar mental en donde les traemos diferentes terapias y diferentes terapeutas para que puedan tener nuevas herramientas para lograr una evolución y poder sanar los temas que tengan en este momento. Hoy tenemos en este episodio una invitada especial, Cristina Pérez, que es terapeuta Sama y que nos va a explicar sobre esta terapia y cómo se hace y los beneficios que tiene. Así que bienvenida, Cristina, un placer tenerte acá con nosotros. Hola Dani, ¿cómo estás? Para mí también un gran placer verte y participar de esta plataforma de Sánate. Contanos, Cris, un poco qué es la terapia Sama, qué es, en qué consiste. Sama es una técnica integral bioenergética creada por Veturiana Arana, que Sama significa en maya amanecer. Cuando digo que es una técnica integral, que fue lo que a mí me captó, digamos, como terapeuta para aliviar el dolor, en todo mi recorrido como osteópata en el consultorio, yo siempre pensaba cómo ayudar para que el paciente pueda resolver el dolor físico que traía. Yo estudié muchas técnicas para aliviar ese dolor, desde otros caminos, no solo desde lo concreto que es la osteopatía. Y en Sama, en el protocolo de Sama, encontré la síntesis y la fusión de muchas otras técnicas, como por ejemplo, símbolos de Reiki, flores de Bach, programación cuántica dentro de la biodecodificación, y también toda la parte músculo-esquelética, ¿sí? Que para mí, desde mi conocimiento, era muy importante también tener desde otro lugar, no tocando al paciente, porque con Sama no se toca al paciente, poder aliviar ese dolor. ¿Y por qué poder aliviar ese dolor? Porque todo dolor físico está asociado a una emoción, que no la sabemos o que no conocemos. Entonces acá con Sama se logra además abarcar el nivel físico, emocional y mental de la persona. Y para mí eso fue fascinante. Me atrapó, te diría. ¿Por qué? Porque pude de alguna manera abordarlo desde un lugar integral y más abarcativo a ese dolor. Doy un ejemplo, a Pepito le duele el hombro, ¿sí? ¿Y cómo se hace? Primero, cuando el consultante se acerca desde Sama, se comunica, nosotros enviamos una ficha para tener todos los datos del paciente, ¿sí? El paciente, o consultante envía con todos sus datos y se le determina una sesión, el día, se programa, pero lo lindo es que no tiene que estar presente, ni pensando, me están haciendo Sama, ¿sí? Luego que se hace la sesión, se envía un audio con lo que se trabajó en la sesión. ¿Y qué se trabaja en la sesión? En la sesión, a través del protocolo de Sama, se establece un diálogo con la intención del amor amoroso con el inconsciente de la persona. Y en este inconsciente tenemos información que desconocemos y que se está manifestando en esa situación de conflicto. Esa información desconocida se programó en la mayoría de los casos en la niñez, entre los 2 y 7 años. Y desde esa información, desde el inconsciente, se sabe que accionamos y manifestamos nuestra realidad. Porque nuestra realidad la manifestamos a través de la mente, sin saberlo.
a través de nuestros pensamientos y de lo que sentimos. Entonces, esa información pueden ser programas negativos, estados mentales negativos, emociones que desde niños tomamos, porque estamos expectantes, el cerebro es como una esponjita, vamos tomando ¿de quién? De mamá, de papá, de quién me cuidó o de quién para mí maternizó o paternizó, del entorno familiar, del entorno del colegio, del barrio. Es decir, hay una influencia externa que se programa y queda grabada y que en la mayoría de los casos se acciona desde esa información. Y hoy a Pepito, vuelvo a tomar ese ejemplo, le duele el hombro, ¿sí? ¿Y qué logramos al eliminar? Logramos subir el nivel de conciencia y poder, de alguna manera, al consultante mirar y crear otra realidad. Sin esa información que ahora conoce al escuchar el audio, al ver que se desprogramó, que se liberó, que ahora conoce y está atento a otros pensamientos y a otro sentir. Y de esta manera logra, que esto es muy importante, logra esa coherencia que tiene que haber entre lo que pienso, digo y hago. Esa coherencia entre el corazón y el cerebro. Porque la mayoría de las veces prevalece lo que pensamos y no lo que sentimos. Y lo que pensamos, ¿con qué tiene que ver? Con esto que dije, con esa voz interna que no es mía, que es de mamá, que es de papá, o quizás también de algún conflicto que heredé del linaje, que eso también se trabaja mucho en el caso de Sahama. Qué interesante y qué profundo, ¿no? Cómo lo que pasó en nuestros primeros años de vida nos deja un efecto que no somos conscientes, como bien vos decías, se trabaja con el inconsciente, ¿no? De la persona para darle luz a eso. Y me gustó mucho el ejemplo, ¿no? De Pepito con dolor en el hombro. Como decías, puede haber dolor físico, puede haber dolor emocional. Yo me puedo acercar y decirte, Cristina, estoy sintiendo una angustia. No tengo dolor físico, pero siento una angustia. ¿Se puede trabajar desde la emoción y no desde el dolor físico? Totalmente, porque abarca también, dije dolor físico, contando un poco desde la osteopatía del consultorio, pero en la ficha también se pregunta qué manifestación emocional está transcurriendo en este aquí y ahora. Entonces, los conflictos pueden ser conflictos emocionales de relaciones interpersonales, no encuentro el trabajo de mis sueños, no puedo relacionarme a nivel de pareja, no tengo amigos, no puedo dar el último examen de la carrera, ¿sí? No puedo liberarme de pensamientos. Esto pasa mucho, de preocupaciones y de pensamientos negativos, ¿sí? No me valoro, ¿sí? Es decir, hay una amplia variedad de emociones, obviamente, que manifiesta el consultante. Muy bien, muy interesante y son ejemplos que has dado que a todos nos han pasado en algún momento de nuestra vida, ¿no? O pensamientos recurrentes o situaciones que no podemos resolver y se siguen repitiendo. Me pareció muy interesante luego de toda tu trayectoria que hayas elegido esta terapia por justamente esto, porque integra y también porque has dicho algo que me parece importante remarcar, que no hay contacto físico con el consultante, ¿no? Y decías, el consultante no tiene que estar pendiente de cuándo se va a hacer la sesión. Quiero solamente como hacer hincapié acá para que se termine de entender. Yo te mando una ficha, te completo la ficha con lo que me está pasando y tú luego haces la sesión. Yo no sé cuándo se va a hacer y no importa tampoco cuándo se va a hacer. Y una vez que la haces, me haces una devolución con un audio. ¿Es así cómo funciona? Es exactamente así. Es decir, en la mayoría de los casos, cuando el consultante se conecta, siempre ofrecemos si necesita una charla previa. Hay una charla previa. El contacto, también un contacto visual puede ser, ¿no?
Como generalmente como esa distancia no es presencial, no es en un consultorio presencial. Y si fuese presencial, es exactamente lo mismo. Porque acá lo importante, no hay un diálogo donde yo interpreto desde mi consciente y el consciente del consultante me contesta. Eso es muy importante. No es un diálogo de consciente a consciente como otra terapia, maravillosas todas, convencional. Esta no es una terapia convencional. ¿Sí? Digo esto y después agrego algo más. Entonces, enviamos la ficha, cuando también pedimos una foto del consultante, envía la ficha con sus datos personales y si hay preguntas, justamente a lo que vos te referías, la parte emocional, ¿sí? Se hace mucho hincapié en la parte emocional, cómo ha transitado, no encuentro trabajo, qué le pasa, qué le preocupa, si hay angustia. Bueno, cuanto más amplíe, más información dé, es más rico para nosotros desde el protocolo repreguntar y llegar a la causa y el origen de esa angustia. Que eso es lo más puede ser muy diferente a lo que yo creo como consultante, ¿verdad? Que claro, totalmente, porque es una información desconocida, ¿sí? Que está programada y que detonó en este presente, ¿sí? Okay. Entonces, por ejemplo, supongamos, voy a dar un ejemplo, que a Juanita todos los novios la abandonan. Y Juanita tiene un programa de abandono que vivió mamá cuando ella estaba en la panza. Porque también el programa se da en ese periodo de concepción o del embarazo. ¿Sí? Sobre todo lo que sintió mamá. Entonces, desde ahí, estoy dando un ejemplo, se comienza a trabajar cómo lo vive Juanita, cómo lo manifiesta, cómo lo revive. Y de cada cosa que se libera, que se desprograma desde la emoción, se integra desde el protocolo de Sama para sanar y liberar. Entonces la ruta neuronal, donde estaba eso, queda libre. ¿Libre para qué? Para nuevos pensamientos positivos, bondadosos, amorosos, y ahí tenemos un nivel de conciencia. Entonces, nosotros, si lo que pensamos y sentimos lo materializamos, Juanita va a comenzar en su entorno a materializar emociones diferentes que no repliquen con el abandono. Clarísimo. Clarísimo. ¿Sí? Una pregunta, a ver, yo me he hecho sesiones con vos, Cristina, y he visto los resultados, pero sí me gustaría que expliques qué pasa una vez después de que yo escucho el audio y lo recibo. ¿Tengo que hacer algo? Buena pregunta. No hay que hacer nada, ¿sí? Yo lo que les digo, a veces el consultante dice, ¿cuántas veces lo tengo que escuchar? El creador, lo voy a nombrar, Beturiana Arana, dice que mejor no escucharlo. ¿Por qué? Lo cuento así porque es así. Porque nos reprogramamos. Me salió pánico y comienzo a reprogramarme con mis pensamientos. Y eso hay que tener mucho cuidado porque el ego siempre nos quiere atrapar y bajar de frecuencia. Siempre hay una lucha interna con el ego, ¿sí? Entonces, sí, escucharlo, porque, bueno, uno quiere saber, ¿no? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué no puedo conseguir aquello? ¿Por qué las cosas son así? ¿Porque sí? ¿Me tocó este destino? Entonces, sí, escucharlo, pero no en forma, digamos, reiterativa. Y hay que dejar... Sí, porque acá es muy importante esto. Cada persona, de acuerdo a lo que tenga que vivir y transitar desde su ser, procesa la información en su tiempo y en su ritmo, como todo. Entonces, quizá Juanita
lo resuelve con 4 sesiones, por decirte, en un tiempo determinado, y Pepito en más tiempo o en menos tiempo. Es personal. Sí, algo que a mí me sorprendió de mi experiencia, escuchar el audio, yo lo escuchaba una vez, en general no lo escuchaba más, porque también se te mete la mente, como aclaraste. A mí me resultaba liberador escucharlo, ¿no? Era como, wow, ¿cómo? O sea, wow, todo esto, ¿no? Y también sentir ese desprendimiento emocional de esas emociones, tal vez que no eran, que eran pesadas, que no eran emociones positivas. Pero lo que más me sorprendió de la primera vez que probé la técnica es que después, literalmente, no hay que hacer nada. No es que, bueno, y ahora tenés que hablar con tal persona o ahora tenés que hacer un ritual. No hay que hacer nada. La Nada. técnica es tan amorosa y tan sabia que en el mismo protocolo que ustedes como terapeuta Sama hacen, ya se trabaja y se sana. Eso me pareció maravilloso y me sentí siempre muy cuidada. Por eso te hacía la pregunta, porque me parece que es importante que la gente lo sepa, ¿no? Que no hay que hacer nada. Es una técnica liberadora y amorosa. Sí. Muy, muy. Y Cris, me gustaría, ¿no? Porque me imagino que has atendido a lo largo de estos años a mucha gente y me imagino que también mucha gente tiene muchas dudas, tiene miedos, es algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. ¿Cuáles son los principales miedos que tienen las personas antes de hacer una terapia Sama, ¿no? ¿Cuáles son mayormente las consultas que recibís, ¿no? Las consultas son variadas, pero el miedo, te diría miedo al cambio, miedo a lo desconocido. Y esto tiene que ver, desde mi experiencia lo digo, al apego que tiene en esta información del pasado, de este viejo yo que hoy comenzamos a liberar, a desprogramar toda esta información, a desarmar. Entonces, salir del área de confort, por más que me duela, ¿sí? Ese efecto o esos beneficios que trae el dolor, de seguir abrazado al dolor, hay una gran resistencia al cambio. Eso te diría, he atendido por suerte y con mucha alegría y hermosos resultados, porque uno como desde este lugar, en este acompañamiento, la devolución de la superación de los conflictos, a veces terrible, porque acá, acá es importante tener en cuenta es cómo sufre el que sufre y cómo siente el que siente. Entonces, para Pepito el dolor del hombro puede ser terrible y para Juanita no. Y eso tiene que ver de cómo yo estoy programado, porque somos un programa. De cómo me sentí amado, entendido en el entorno familiar. De cuánta nutrición recibí desde lo afectivo para poder yo, en el transcurso de adolescencia y la adultez, manifestarme en otra realidad. La verdad que sí, ¿no? El miedo al cambio. Es curioso porque uno se acerca a terapias porque quiere o sanar o curar o tal vez busca algo mágico, ¿no? Pero al final lo que uno quiere es cambiar su situación, ¿no? Quiero dejar de sentir dolor, pero al mismo tiempo tenemos una resistencia muy grande al cambio porque es incómodo también, ¿no? Movernos del lugar en donde estamos acostumbrados a estar, aunque la estemos pasando mal, ¿no? Cris, contanos un poco qué beneficios, ¿no? O sea, es todo lo que nos has explicado de Sama, la verdad que nos da una imagen de esta terapia tan amorosa, tan liberadora, tan integrativa. ¿Y qué beneficios tiene? ¿Qué pasa, no? ¿Qué resultados has visto luego de haber hecho procesos de Sama con consultantes? Los resultados, lo más importante acá es que la persona deja de ser víctima y deja de estar cautiva del entorno, donde castiga o culpa, me sucede esto porque tengo mala suerte, porque las cosas son así,
porque nací en un determinado barrio, en una determinada familia. Es decir, deja de vivir de esta forma lineal y recupera, al elevar el nivel de conciencia, su propia identidad. Es decir, no tiene ya más esa identidad falsa de esa voz de mamá o de papá, ¿sí?, programada en la niñez. Y comienza a ser co-creador de su realidad. Esto es lo maravilloso, de manifestar otra realidad. Los pacientes me dicen, pasa lo mismo, pero yo estoy distinta. ¿Ah? Qué buena evolución. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque cambia la lente como yo miro las cosas. ¿Por qué? Porque tengo mi propia identidad. Y es muy importante en la identidad quién soy y dónde estoy. Comienzan a tener otro nivel de conciencia. Dejan de luchar, porque la lucha externa es la lucha interna que se tiene. Entonces hay una armonía, un equilibrio y una paz que se va logrando en su entorno, ya sea en la casa, en el trabajo. ¿Para qué? Para lograr el bienestar. Y lo más importante acá, que es el lema de Sama, es que sana el niño interno. Muy profundo, de vuelta. Es como ir a la raíz, ¿no?, de los síntomas, porque uno le puede doler el cuerpo, puede tener una emoción, pero el ir a la raíz y dejar de ponernos tiritas o curitas, ¿no?, para seguir caminando, hace que realmente podamos trabajar. Me pareció muy valioso esto de el conocimiento, ¿no?, que el consultante tiene de poder co-crear su realidad y dejar de reaccionar a las circunstancias externas, ¿no?, desde un acto de defensa y más de poder empoderarse, ¿no?, y poder diseñar su vida, ¿no?, y poder conectarse, sacarse esas capas, esos programas que no son propios y poder conectarse con lo que realmente cada uno es. Cris, me ha encantado, nos has explicado, Sama, de una manera súper simple, súper clara. Qué suerte, bueno, porque es muy difícil explicar. Lo sé, y como consultante de Sama, sé que lo mejor es hacer una experiencia, porque cuando uno recibe la primera devolución, este audio que nos hablaba Cris, realmente entiende el trabajo que hace la técnica. Es difícil de explicarlo con palabras, es algo que se vive con la experiencia. Y es muy sutil y muy potente al mismo tiempo, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy clara la explicación y sin más, bueno, invitamos a todos los que nos estén escuchando que se animen a probarla, que si tienen alguna consulta, alguna duda, Cristina está disponible, nosotros desde el equipo de Sánate estamos disponibles también, así que muchísimas gracias, Cris, por este valioso espacio y por ser tan clara y asertiva en tus palabras. Un honor poder tenerte con nosotros en el podcast. Muchas gracias a vos y cierro con esto: sana uno, sanamos todos. Hermoso, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.